Todos, es un gusto estar otra vez aquí, nuevamente haciendo un video para enseñar más sobre la palabra de Dios, ¿sí? Voy a dar unos segunditos mientras empiezan a conectar pues, las personas que quieren escuchar este mensaje el día de hoy. Mientras tanto, pues quiero hacer como una reflexión, algo como que es muy mío y es como la alegría que me da hacer esto. Em, y algo que estaba pensando justamente hace un momento era como si no hubiera pasado todo este tema de la cuarentena, si no estuviéramos en esta coyuntura, ¿sí? Probablemente yo no hubiera iniciado a hacer estos videos. Em, ya este es el cuarto video que hago, lo que quiere decir que ya vamos un mes completo porque yo empecé a hacerlo para cuando inició la cuarentena, ¿sí? Y la idea era hacerlo uno semanal. Lo que he tratado de hacer anoche, pues no pude, no estaba como con la disposición de hacerlo, así que empecé a hacer este video, estos videos hace que un mes y bueno, hoy estamos nuevamente aquí. La idea es poderlo hacer todos los jueves a la misma hora, a las 7 de la noche. Ya he como separado mi agenda para poder hacer esto. Me gusta mucho pues que ha tenido una buena acogida y los comentarios pues que varias personas me han hecho, que me han dejado. Sé que tengo muchas cosas por mejorar, pero estoy muy contenta y quiero dejarles como esto también como de anécdota, porque cada vez que yo hago un mensaje de estos y que me siento como a escribir y después de estar pensando como en qué mensaje voy a dar hoy, y cuando lo hago al final del día yo me siento muy contenta y muy feliz porque sé que hice algo para Dios, algo que le agrada a Dios y me siento feliz por eso. Entonces quería compartírselo antes de empezar con el video de hoy. ¿Mm? Y es un poco eso, ha sido como también la manera en que yo he lidiado un poco con este encierro, por decirlo de alguna manera, con este aislamiento, es un poco a través de esto. Y quisiera pues quería dejarles como ese comentario a ustedes. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hablar ahora es que, bueno, en videos anteriores estuvimos hablando sobre las emociones, estuvimos hablando de cómo afectan nuestro día a día, de todas las emociones negativas que pueden estar pasando en estos momentos en tu vida. Mm, Estuvimos hablando de justamente de cómo Dios nos brinda herramientas para manejar esas emociones negativas. Hablamos de la alabanza, el poder de la alabanza, el poder de la adoración, ¿sí? Y el día de hoy vamos a trabajar específicamente sobre una emoción particular que es la angustia. ¿M? Y escogí esta especialmente porque es una emoción que están experimentando muchas personas en este momento, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que varias personas consultan y hay muchas personas hablando acerca del tema y bueno, también no solo eso, sino lo que se ve a día en las noticias, un poco ver cómo la gente empieza a expresar como esas ansiedades. Hay muchos temas, porque no es solamente el tema de que haya un virus eh, del cual no se conocía, sino todo lo que está afectando alrededor, que es como también la economía, y esto es tal vez lo que más angustia a muchas personas, especialmente en nuestro país, en Colombia. Entonces, eso escogí, esta emoción para empezar a trabajar. La economía, pues como ustedes saben, pues ha afectado mucho. También el tema de que, por ejemplo, recientemente grandes empresarios han dicho que ya no pueden sostener la nómina de sus empleados, que ha aumentado el desempleo en general, el hecho de que, por ejemplo, para los niños, para los jóvenes, que no puedan ir a su colegio, a su universidad, a su jardín, pues eso los termina estresando, los termina angustiando, ¿sí? Y no poder, digamos que, llevar su vida de alguna manera. El otro día escuchaba que mi sobrino decía, como, ya estoy aburrido, estoy cansado de estar acá. Claro, para ellos, ellos llevan incluso más tiempo en encierro porque ellos llevan muchos más días de que el presidente decretó que los niños no podían ir a los colegios, que tenían que empezar a recibir clases virtuales. Y eso también llega como a otra angustia de otros tres, de otros tipos de familias en donde no hay un computador, no hay una tableta, no hay una manera como
cumplir con los estudios, algo que pues a veces yo pienso y eso inclusive a mí me pone un poco triste ver que hay algunos niños que viven muy lejos y no tienen esas herramientas y si acaso de pronto está el radio, pero inclusive hay muchos lugares que son muy lejanos que ni siquiera a través de radio pueden estudiar y muchos niños vivían en internados, por ejemplo, todos estos niños de Bichada que en su mayoría estudian en internados porque allá pues no es que sean las cosas muy cerca. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con todos estos niños? ¿Cómo estarán haciendo? Cuando su vida, su alimentación, todo era en un internado y ahora están en sus casas donde no hay una alimentación suficiente y donde claramente no tienen acceso ni a internet ni y difícilmente a radio. Pero bueno, esto es otro tema, ya hablaremos después. Entonces, bueno, también está otro tema que justamente esta semana estuve en un webinar acerca de la paternidad y todo ese tema ahorita en tiempo de aislamiento, ¿sí? Eh, y es que para los padres pues también puede resultar difícil mantener un equilibrio en todos los roles. Entonces están los padres que son empleados, que tienen empresas, que también les toca ser de profesores, que también tienen que sostener su casa, ser amos y amas de casa, ¿sí? También tienen que ser amigos. Un saludo para Jorge, buenas noches, un abrazo para allá, para todos en tu casa. También están todas las mamás que están en estado de embarazo ahorita y hay angustia y hay estrés por todo lo que está pasando y ellas se angustian más y piensan también en cómo todo esto afecta a sus bebitos, todo este estrés y todo lo que tienen que vivir además en sus hogares, ¿no? Esto ha pasado de que también, pues, al no poder salir, ¿sí? Empiezan a afectarse físicamente, empiezan a cambiar los ciclos del sueño, entonces ya la gente duerme muy poco en la noche, duerme mal durante el día, ¿sí? Duermen y se despiertan a cada rato, también está todo el tema de la alimentación, entonces empiezan a cambiar esos roles y entonces hay personas que comen más, hay otras personas que comen menos, ¿sí? Y empiezan a afectarse por todo este tema que es la angustia, básicamente. Vamos a hacer una oración. Antes de continuar, quiero pedirles que ores conmigo en esta hora. Padre amado, te pedimos que estés aquí presente, Señor, que sean tus palabras, seas tú tocando el corazón de cada una de las personas que están aquí, que tal vez tienen momentos de angustia, de estrés, de ansiedad, Señor, sé tú tocándoles allí su vida, amado Padre Celestial, y que esa palabra sea de alimento, sea para edificación de cada uno de ellos y de sus hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Padre amado, en esta noche y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con este tema. Vamos a empezar con lo que es el miedo a la respuesta, el miedo, ¿sí? Y estamos diciendo que el miedo es una respuesta emocional frente a una amenaza. El miedo es algo natural, eso ya lo habíamos visto en algún video anterior, hablábamos de que las emociones pues están ahí para ayudarnos, el miedo es necesario para defender nuestra vida, ¿sí? Y es lo que motiva a las conductas defensivas. Entonces, imagínense nuestros antepasados mirar un león, un tigre, ay, tan bonito el animalito y acercarse y no tener miedo, ¿no? Que el miedo está ahí para que veas que hay un peligro y que no puedes acercarte. Entonces, eh, pero cuando hablamos de angustia, es un afecto, es un estado de afectación intensa, es algo que sentimos en todo nuestro ser y que es básicamente cuando el miedo se transforma en temor. Una cosa es tener miedo natural y otra cosa es tener temor, ¿sí? Que es una degeneración del miedo, es una incertidumbre frente a lo que va a pasar y está constante y lo puedes sentir en ti, entonces empezamos a tener todas estas personas que siento latir más fuerte en mi corazón, que sudo más, que me pongo nerviosa, que me da calor, ¿sí? Y todo esto son signos ya de temor. Si lo tenemos constantemente, si estamos sufriéndolo, si estamos teniendo constantemente estos pensamientos, ya son signos de temor como tal, ¿sí? O también podríamos llamarlo de ansiedad. ¿Sí? Entonces, hay algo y es que yo veo a diario, yo veo personas que tienen pensamientos como no puedo, no soy capaz, y si digo algo más, y si no les gusta a los demás lo que digo o lo que hago,
o ya no puedo más con mis hijos, y si me enfermo, ¿qué será de mi hijo, de mis padres? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Cómo voy a salir de esto? Ya no puedo salir porque de pronto me puedo enfermar, y empieza a haber una cantidad de pensamientos en donde está primando desde ese miedo ya vuelto en temor, y empiezas a darle más importancia a eso. Y ahí es cuando empiezas a tener esas afectaciones, como te decía, ya físicas, en donde se acelera el corazón solamente con pensar algo así. O sea, realmente no estás teniendo una amenaza real, sino que todo está allí en tu cabeza y todo esto es un temor. Todos estos pensamientos que están relacionados con la angustia o el miedo crónico, que es otra manera de decirlo, ¿sí? Y es una cosa es tener miedo porque veo un asaltante, ¿sí? Al otro lado de la calle, ¿sí? Pero otra cosa es que tú todo el tiempo estés con miedo, ¿sí? Y como yo escuchaba alguna vez a una persona me decía, es que yo todo el tiempo estoy mal, todo el tiempo me siento mal, todo el tiempo yo siento que ya no soy feliz, ¿no? Entonces, vamos a ver que ya ahí estamos enfrentando un tema de angustia, de temor, algo mucho más difícil. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa también esto en el cuerpo? Ahora voy a hablar de unas sustancias, se llaman glucocorticoides, adrenalina y noradrenalina. Nosotros las tenemos normalmente en nuestro cuerpo, emergen cuando hay una situación de miedo, eso es normal, pero la cosa es que cuando se vuelven a emergiendo constantemente, pues entonces ya empieza a haber un exceso de esto, y esto pues afecta al cuerpo, esto no es bueno para el cuerpo, acordémonos de que todo exceso es malo, o sea, estar demasiado en algo es malo, y en este caso pasa lo mismo. Entonces, se ha relacionado el estrés, ¿sí? Con problemas como, por ejemplo, úlceras gástricas, colon irritable, el debilitamiento del sistema inmune, ¿sí? Hay muchas enfermedades que están relacionadas con el estrés y la ansiedad, ¿sí? Que se ha visto que personas que están así, pues son mucho más frecuentes, con personas que tienden a angustiarse, a estresarse más fácilmente, son más frecuentes. Entonces, cuando tú comentas y dices, no, es que yo tengo algo como en el estómago, yo tengo algo como que me hace daño, como que estoy mal, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuál es el comportamiento de tu diario de vivir, y vamos a ver que es que lo que pasa es que estás constantemente bajo estrés, y esto afecta naturalmente a tu organismo. También digamos que hay otros aspectos. Recuerden que cuando nosotros hablábamos en la última charla, decíamos que vivir emociones positivas hace que nos sintamos mejor, ¿sí? Y de algún modo esto se ha visto demostrado en personas que tienen cáncer, ¿sí? Y que de repente si empiezan a pensar más positivo, si empiezan a pensar que van a salir de eso, si empiezan a pensar que sus oraciones tienen efecto, si le creen a Dios, entonces ellos empiezan a tener una mejoría en su enfermedad, y empiezan a verse de alguna manera mejor. Bueno, también hay otro asunto, es que cuando usted está estresado o ansioso o angustiado, digamos que no solamente se altera su cuerpo, sino que también usted empieza a cambiar sus hábitos. Entonces, con una persona que está con una angustia o estrés continuamente, tiende a cambiar su alimentación. Algunas personas comen mucho y empiezan a picar y empiezan a picar, y entonces ahí es cuando uno dice, usted no está comiendo por, porque tenga hambre, sino porque está ansioso. ¿Sí? Entonces comen a cada ratico, pero es como para aliviar esa ansiedad. Hay otras personas que por el contrario, comen mucho menos, entonces ya no quieren comer y escasamente comen cuando alguien les dice tienes que comer algo, tienes que alimentarte. ¿No? También disminuye la actividad física y empezamos a tener hábitos más sedentarios, y eso también claramente afecta su vida. Y lo que decíamos hace un rato de los ciclos del sueño, entonces están constantemente en este tema de cambiar, ya no duermen en la noche y entonces están durmiendo más durante el día, pero duermen pues, por periodos de tiempo más cortos, obviamente se sienten mucho más cansados, ¿sí? Pero también, pero no solamente eso, sino que muchas veces son personas que se despiertan una, dos, tres, varias veces en la noche, ¿sí? Y hay algo, digamos, que también afecta mucho, y es que a veces algunas personas tienen la costumbre de aliviar este estrés, ¿sí? Eh, por medio del consumo de alcohol o drogas, ¿sí? Y acá ya estamos hablando, pues, de algo un poco que trasciende, ¿listo? Vamos a leer la palabra,
¿sí? Una vez habiendo hecho este marco teórico un poquito de lo que es el estrés y la ansiedad, quiero que nos vayamos a el Salmo 77. En sus Biblias, búsquenlo cada uno allí en su casa. Vamos a mirar este salmo. Salmo 77. Y dice así la palabra de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él las manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Este es el Salmo, ¿sí? Vamos a ver entonces varias particularidades. El mensaje del día de hoy se basa particularmente en este Salmo. Una de ellas es que, bueno, quien lo escribe es Asaf. Él fue uno de los músicos de David y uno de los que acompañó el traslado del arca a Jerusalén. Hay una persona que constantemente era descendiente de los levitas y entonces él constantemente pues adoraba a Dios, ¿sí? Adoraba y alababa a Dios. Vamos a empezar con lo que este salmo inicia diciendo, ¿sí? Y dice que clamó a Jehová, lo hace en primera persona. Entonces, y que buscó a Jehová en el día de su angustia, y lo que hablábamos ahorita, o sea, ya estaba en esos momentos donde piensa constantemente en el mal, en lo que le puede pasar, en la ansiedad, en la situación que tal vez él haya estado viviendo. Recalco pues que esto también, así como le pasó a él, te puede estar pasando a ti en este momento. Entonces, como ya hemos escuchado antes, y lo primero es ir a Dios cuando estamos en angustia, ¿sí? Es la primera manera para manejar esta emoción. Pues él mismo declara allí que cada noche lo hacía sin descansar, pero acá hay algo muy, muy importante y es que su alma se rehusaba a encontrar consuelo, es decir, que él tenía algo dentro de él que no lo dejaba seguir, ¿sí? Que a pesar de que le hablaba a Dios, era dentro de él, no podía encontrar consuelo, no en Dios, no podía hacerlo. Él iba y le hablaba, pero no dentro de él. Él reconoce que es su alma, que es él quien no puede encontrar consuelo, que no lo deja encontrar consuelo, que se rehúsa, o sea, rechaza el consuelo de Dios, ¿no? Es decir, que él mismo se negaba a descansar de Dios, ¿sí? En Dios, perdón, a descansar en Dios. Creo que eso muchas veces nos puede pasar, ¿sí? Que nosotros tenemos angustia, que tenemos alguna dificultad, que nos sentimos mal, ¿sí? Y tal vez esto ha pasado, que vamos y oramos y le clamamos a Dios, pero igual nosotros seguimos pensando en lo mismo y le empezamos a dar vueltas y vueltas al mismo hecho y al mismo tiempo estamos pensando en lo que pasa. Entonces no sé, el problema económico y entonces usted
va y le habla a Dios, pero igual sigue en la noche pensando en su problema económico y está todo el tiempo pensando en lo mismo. Entonces es usted el que se está rehusando a encontrar ese consuelo en Dios. O sea, no es que Dios no le haya respondido, sino es que usted no le ha dejado verdaderamente las cosas en las manos de Dios. ¿Mm? Bueno, y a esto es algo que nosotros los psicólogos llamamos como rumiación, y es estar pensando en algo y darle muchas vueltas en la cabeza y le damos más atención a ese algo y prioridad a eso antes que el descanso en Dios. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta eso porque seguramente a ti te ha pasado, seguramente te va a volver a pasar, ¿sí? En que tú trates de descansar en Dios, pero tu cabeza está todo el tiempo pensando en eso. Entonces, no es Dios quien no te quiera responder, sino eres tú quien no quiere descansar, básicamente. Eh, También dice después que el salmista se acordaba de Dios y se conmovía. Es decir, que al punto, se acordaba de Dios al punto de querer llorar, pero está eso que seguramente nos ha pasado y seguramente en los últimos meses nos ha sucedido, y es que tener esa incertidumbre en la cabeza, ¿sí? Acerca de lo que puede pasar, de lo que va a venir, de cómo vamos a salir de esto, ¿sí? Uno empieza a preguntarse también por qué Dios permite eso, y empieza también a ver que, o yo he visto que en muchas publicaciones de Facebook están todo el tiempo como, algunas son en tono de burla, y otras son en tono de pregunta, diciendo como dónde está Dios, o que dónde están los pastores y un montón de cosas que seguramente también te has preguntado en algún momento, como qué es lo que, que pasa, porque Dios permite esto, y entonces uno se conmueve y uno le da ganas de llorar y uno dice, bueno, todos estos problemas que están sucediendo, estas afectaciones, si sientes empatía por los demás y al ver que algunas personas están pasando la necesidad en estos tiempos y que no es fácil llevar una cuarentena cuando tú vives del día al día, eso es difícil, pero finalmente pues Dios tiene en su mano a todos sus hijos. Entonces ten la seguridad de que si alguno de sus hijos tiene una necesidad, allá va a llegar alguien a ayudar. ¿Mm? Eh, bueno, vamos entonces a pasar un poquito al verso 7, ¿sí? Donde dice, empieza a hacer unas preguntas el salmista y empieza a preguntar si el Señor nos va a desechar, si nos ha dejado de amar, si se acabó su misericordia, si se acabó su promesa, si se ha transformado en ira. Empieza a preguntarle a Dios, bueno, ¿qué pasa? Que no hay respuesta, que todo esto que está pasando y aún así no te veo. ¿Sí? Estas preguntas retóricas que empieza a preguntar. Primero vamos a responderlo un poquito desde otra lectura y después retornamos un poco acerca de todas estas preguntas que se hace allí el salmista. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3 verso 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, les recuerdo ahí el verso de segunda de Pedro 3:9, y entonces acá Dios nos pone también esa respuesta y tengamos en cuenta esos principios bíblicos en donde hay verdad en su palabra y de que la suma de la palabra es verdad. Y esto es un poco la respuesta a la anterior. Entonces el salmista preguntaba, ¿se acabó su misericordia? ¿Se acabó su promesa? ¿Nos dejó de amar? Y lo que nos dicen en segunda de Pedro 3:9 es que no, que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Y él hace todo esto por amor, porque nos sigue amando y entonces nos está dando tiempo para que nosotros o bien nos arrepintamos o pasemos por el proceso que tengamos que pasar o tengamos el tiempo. A veces es necesario que todo esto pase para que tú hagas algunos cambios con tu vida. Entonces yo les comentaba al inicio que justamente si no hubiera pasado esto, yo no estaría haciendo estos videos. O sea, con toda seguridad, tal vez seguiría en mi día a día y no me hubiera animado a empezar a hacer esto, a pesar de que es algo que hace mucho tiempo había tenido la intención, pero pues no había tenido ese empuje como vaya y hágalo. Y eso me dio como el empuje y gracias a mi pastor y pues a la idea que un día salió como de que alguien hiciera ese tipo de devocionales. Entonces,
Dios no retarda su promesa. ¿Sí? Entonces, a esas preguntas que hacía el salmista es, no, la promesa está, su promesa no se ha acabado, su promesa está y Él está ahí dándonos tiempo para que podamos retomar, para que podamos sanar tal vez todo este tema de este estrés, para que podamos sanar muchas cosas, para que podamos empezar a transformar nuestra vida y empezar a recibir a Jesús como Señor y Salvador y cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Esto es un proceso. Eh, yo como psicóloga he visto muchas veces y todo el tiempo veo que tal vez tú quieras cambiar algo y lo quieres cambiar de una sola vez, ¿sí? Y quieres cambiar esto de casi que de un día para otro y resulta que no, eso no se puede, el cambio es un proceso, tú no cambias de un día para otro, tienes que dar paso a paso y el primer paso es darte cuenta cómo estás, darte cuenta qué es lo que te hace falta, darte cuenta hacia dónde quieres llegar. ¿Sí? Si no lo tienes, pues no va a ser posible que avances. Entonces Dios nos da ese tiempo para que podamos avanzar, para que podamos cambiar, para que podamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Para poder tal vez cambiar muchas cosas que en este momento no están funcionando en tu vida o que no le agradan a Dios. Entonces, si de pronto tú sientes que hay una promesa ahí que es para tu vida, que es solamente entre tú y Dios, las promesas que Dios te haya hecho para tu vida, ¿no? Y tú sientes que esa promesa se ha tardado, entonces pregúntale a Dios qué falta por hacer y qué falta por cambiar. O pregúntate cuál es esa lección que Dios quiere que aprendas. A veces esa lección simplemente es déjamelo a mí. Y ese déjamelo de mí implica que, bueno, voy a orar y voy a dormir tranquilamente, en paz descansaré y es mismo dormiré. ¿Sí? Y es no darle vueltas como a lo mismo y no que te quedes en lo mismo una y otra vez pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y cómo voy a hacer? Y entonces yo mañana me levanto con la misma angustia de cómo voy a hacer esto para alimentar ahora a mi familia, cómo voy a hacer ahora para salir a la calle cuando hay tanta gente que está enferma, cuando en mi localidad de pronto hay un montón de personas que están enfermas y lo recomendable es no salir, ¿sí? Entonces empiezas a angustiarte todos los días más y más. ¿Listo? Eh, bueno, también hay algo importante y es en el verso 10, ¿sí? Que el salmista mismo se responde y piensa que es una enfermedad que tiene. Dice, dije, enfermedad mía es esta. O sea, él se da cuenta que todas las preguntas anteriores y todas esas dudas que tenía son una enfermedad para él. Él no era psicólogo, claramente. Obviamente en esa época los psicólogos no existíamos, la psicología es una ciencia moderna, ¿no? Pero eso es verdad, o sea, todas estas preguntas retóricas y todos esos pensamientos que seguramente no escribió ahí, pero van alusión a que tenía, ¿sí? Son lo que podríamos llamar ideas irracionales o distorsiones cognitivas, que en términos simples significa pensamientos que no están cercanos a la realidad. Entonces, decir, por ejemplo, es que Dios me ha dejado de amar, y eso es algo es irreal, porque Dios no cambia, y Dios no te deja de amar, ¿sí? Es que Dios ya no es el mismo o es que cambió su promesa. No, Dios es inmutable, Dios no cambia. O sea que eso está muy lejos de la realidad. Finalmente, como el salmista dijo, es una enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad que pasa porque empezamos a mirar todo lo que nos ocurre bajo un lente que nos ponemos como unos filtros para ver la realidad que nos rodea. Entonces, si nos ponemos el filtro de que todo lo que nos pasa es malo, ¿sí? Y que no hay nada que podamos hacer, entonces en eso nos quedamos y no pensamos en más. ¿Sí? Y eso le pasa muy a menudo a muchas personas que se ponen filtros de la realidad donde, por ejemplo, no, que todo lo que sucede entonces es malo, es que no me quiere y es que en verdad, pues cómo me pueden querer si esto o lo otro, o que no, es que definitivamente cómo puedo salir a la calle si de verdad tal vez muy seguramente me contagie, ¿sí? O es que de verdad no tengo ningún ingreso y entonces empiezas a mí y no puedo hacer nada porque hay cuarentena, entonces ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Sí? Entonces empiezas a verlo solamente con ese filtro y empiezas a dejar de ver otras posibilidades que hay en la vida, ¿sí? O sea, que hay otras opciones y es las personas si te quieren o tal vez no te quiere como tú quieres que te quiera, ¿sí? Eso es otra cosa,
Por ejemplo, yo veía hoy un programa que nos gusta reírnos un rato ahí con mi mamá y entonces una chica que sufre porque no, porque la quieren como amiga y no como pareja, pero pues venga, está mirándolo desde el filtro de la realidad de que es malo ese cariño, no, tienes que transformarlo y seguramente eso muchas veces le afecta a alguien más o pues a alguien le pasó para que pudiera imaginarse a este personaje, ¿sí? Y es, venga, hay otras maneras, o sea, o otra que dice, no, es que la persona no me quiere porque no me habla y resulta que no, es que la persona está muy ocupada para hablar, ¿sí? Entonces todo ese tipo de filtros y de realidades afectan y terminan haciendo que las personas actúen de una manera que no es favorecedora para afrontar la adversidad. Y eso, en otras palabras, se llama sufrir de ansiedad o de estrés crónico, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo, él empieza a acordarse, él dice, me acordaré de las obras de Jehová y haré memoria de sus maravillas antiguas. Y entonces el salmista empieza a acordarse de lo que ha hecho Dios. Entonces, y cómo ha mostrado su poder, cómo actuó para liberar al pueblo de Israel en Egipto. Exalta a Dios y recuerda que no hay ningún otro Dios más grande que Él. ¿Sí? Ya que Dios es lo más grande que existe y lo más poderoso que existe, ¿no? Y esto mismo es esa invitación también que nos hace a nosotros, quienes leemos este libro, y es, bueno, hemos pasado por todos estos temas de angustia, lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Pero entonces recordemos de que Dios es grande, de que Dios es todopoderoso, que Dios hizo que se librara el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, de las manos de Egipto. Y termina recordando que su pueblo es como un rebaño de ovejas y él es el pastor. El último verso dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y eso es algo que nos quiere que recordar este salmista y que nos recuerda esa palabra. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, somos un rebaño de ovejas y Dios es nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor, es el pastor de pastores. Rápidamente vamos a leer el Salmo 23, que para muchos conocidos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ahí rápidamente recordamos que Dios es nuestro buen pastor y como un buen pastor cuida sus ovejas y nos da alimento, el alimento de la palabra y el alimento físico también, no tengas duda de eso. Nos sacia nuestra sed y nos llena del Espíritu Santo y también, no tengas duda de que también te da ese agua que necesitas para hidratarte en tu cuerpo, ¿sí? Recordemos también que nos da el reposo y nuestro reposo es Jesús. No hay otro reposo, no hay otro para que descansemos, sino que podemos descansar enteramente y confiados que que Jesús es nuestro reposo, que Él está delante de Dios, ¿sí? Poniendo la cara para que nosotros seamos salvos y para tener esas bendiciones de parte de Dios. Recordemos que somos una oveja, cada uno de nosotros somos una oveja, y que cuando una oveja está enferma, el pastor va, la busca y la sana. Y eso mismo es lo que está haciendo Dios con ti. Él te está buscando para sanar. Él te está dando tiempo para que tú sanes, te está dando la palabra, las herramientas para que tú puedas sanar, para que tú puedas estar bien. Así que, hermano o hermano que me estás oyendo, si te sientes en angustia o temeroso tal vez por tu economía, por tu salud, por tu trabajo, no sé por lo que tú estés pasando, pero haz como este salmista y recuerda cuán grande es nuestro Dios. Recuerda que Él es tu pastor y empieza a actuar conforme a su palabra. Y muévete en pro de ese cambio y siempre descansa en Jesús. Acuérdate de lo que hablamos en los videos anteriores sobre la alabanza y la adoración. Entonces, empieza a hacer también esa alabanza, empieza también a hacer esa adoración y vas a ver cómo toda esa angustia, todo ese estrés, esa ansiedad empiezan a disipar. Hazlo a diario porque esto es un tema de alimentarse diariamente y de no dejarlo
para mañana, para mañana, para mañana, sino que en Él descansamos todos los días. Este era el mensaje que les tenía para hoy, espero que les haya gustado. Me gustaría mucho conocer sus opiniones, si alguno tiene algún tema o algo que le gustaría que yo hable. Recuerde pues siempre que yo hablo también desde la psicología y como también desde la Biblia y desde la palabra de Dios podemos ayudarnos. Entonces así que aquí estoy para poder ayudarles en lo que ustedes necesiten. Cualquier mensaje, cualquier tema que les gustaría que hablara, pues me lo dejan en la caja de comentarios y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo.